Bienvenido a la siguiente video tutorial en el cual analizaremos la siguiente sucesión a sub n igual a 2 a la n sobre n factorial. ¿Listo? Vamos a mirar si es creciente, si es decreciente, si es acotada o si no es acotada. Además, si es divergente o si es convergente. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, vamos a fijarnos que esto es una sucesión que tiene un exponente, porque en la exponente tiene n, y además tiene un factorial. Cuando tengan ese tipo de sucesiones, para saber si es creciente o decreciente, lo más recomendable es utilizar el criterio de la división. De lo que nosotros vamos a hacer es a sub n más 1 sobre a sub n y mirar si esto nos da un número mayor que 1, menor que 1 o igual a 1. ¿Listo? Para ello hacemos lo siguiente. Donde está a sub n más 1, cogemos la sucesión y en lugar de colocar n, colocamos n más 1. Abajo nos quedaría n más 1 factorial. Y abajo a sub n pues sería lo mismo que es 2 a la n sobre n factorial. ¿Listo? Aquí podemos aplicar la orejita y nos quedaría 2 a la n más 1 por n factorial, que serían los extremos, sobre los medios, que serían n más 1 factorial por 2 a la n. ¿Cierto? Ahora lo que vamos a hacer es aplicar propiedades de exponentes. 2 a la n más 1 se puede escribir como 2 a la n por 2, n factorial se deja quietico, y ese n más 1 factorial es una propiedad que se la tienen que saber. Si no se la saben, apréndansela. Es igual a n factorial por n más 1. ¿Listo? Entonces este n más 1 factorial se reemplaza como n factorial por n más 1, y después sigue el 2 a la n, que lo dejamos quietico. Habiendo hecho esto, cancelamos el n factorial con el n factorial, 2 a la n con 2 a la n, y nos quedaría que a sub n más 1 sobre a sub n es igual a ¿quién? Es igual a 2 dividido entre n más 1. Ahora lo que tenemos que analizar es si esa expresión se nos hace mayor que 1 o menor que 1. ¿Sí? ¿Qué concluyen ustedes? Pues recuerden que la n siempre toma valores ¿desde dónde? Desde 1, ¿cierto? Si la n toma valores desde 1, ¿qué significa? Que si la n vale 1, miren que si la n vale 1, 1 más 1 da 2. En ese caso nos darían iguales. ¿Qué significa que si la n vale 1 nos den iguales? Significa que el primer término y el segundo término de la sucesión son iguales. Pero miren que si n vale 2, 2 más 1 me da 3, y aquí ya haría 2 tercios. 2 tercios es un número que es ¿qué? Menor que 1. Y si sigo con la misma secuencia, pues miren, si n aumenta, quiere decir que el denominador aumenta, ¿cierto? Y si el denominador aumenta con números más grandes que 2, porque son números más grandes que 2, ¿qué significa? Que esta división siempre da menor que 1, ¿cierto? ¿Qué significa que a sub n más 1 sobre a sub n? Bueno, en este caso también incluye el igual, ¿no? Entonces que a sub n más 1 sobre a sub n sea menor o igual que 1 nos hace concluir que a sub n es monótona decreciente. Ahí está. ¿Listo? Eso sería para lo que es la prueba de la división para ese tipo de ejercicios. ¿Listo? Ese tipo de ejercicios también se pueden hacer con el criterio de la resta y sale sencillo. ¿Sí? Lo voy a hacer para que vean cómo sale. El criterio de la resta es mirar qué pasa con el término a sub n menos 1 con a sub n. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría? Lo mismo que aquí, solo que en lugar de dividirlos, restarlos. Eso se puede escribir de la siguiente manera: 2 a la n más 1 sobre n más 1 factorial menos a sub n, que sería 2 a la n sobre n factorial, ¿cierto? ¿Eso cómo se puede escribir? 2 a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Apliquemos la propiedad de n más 1 factorial. ¿Cómo nos queda? Quedaría n factorial por n más 1 menos 2 a la n, y abajo colocamos n factorial. Observen lo siguiente. ¿Qué me hace falta aquí para que este denominador sea igual a este? Me hace falta un n más 1. Voy a colocar un n más 1 abajo, pero para que no se me altere la igualdad, coloco un n más 1 arriba, ¿cierto? Simplemente multiplicar arriba y abajo por n más 1. ¿Para qué hice eso?
Para que como ambos tienen el mismo denominador, lo que puedo hacer ahora es escribir un solo denominador, que sería n factorial sobre n más 1, perdón, n factorial por n más 1, y arriba ¿qué nos quedaría? Voy a hacer aquí de una vez, este 2 a la n más 1 es lo mismo que ¿quién? Que 2 a la n por 2. Entonces arriba me queda ese término de donde puedo sacar factor común de ¿quién? De 2 a la n, porque en ambos lados hay 2 a la n, y me va a quedar 2 menos ¿quién? Menos n más 1. Como este menos está prediciendo este paréntesis, queda tanto menos n como menos 1. Le cambia el signo a ambos. ¿Listo? Y nos quedaría en definitiva que a sub n más 1 menos a sub n es igual a ¿quién? A 2 a la n factor de ¿quién? Aquí tengo 2 menos 1, ¿cuánto me da? 1 positivo. Menos n, dividido en ¿quién? En n factorial por n más 1 factorial. Ah, no, n más 1 solito. Listo, vean. Teniendo eso que está ahí, ¿qué pasa con el término 2 a la n? Siempre es positivo, ¿cierto? Eso no hay manera que se haga negativo. Un factorial, ¿qué pasa con los factoriales? También siempre son positivos. ¿Qué pasa con n más 1? Sabiendo que n es positiva. Que si usted suma un positivo con 1, también le da positivo. ¿Y qué pasa con el término 1 menos n? Que 1 menos n, como la n está restando, quiere decir que ¿qué? Que esta resta siempre se me hace negativa teniendo en cuenta que n empieza de 1, 2, 3. Aunque si n vale 1, ¿cuánto va la resta? 0. Si n vale 1, lo que pasa es que los dos primeros términos son iguales. Pero cuando vale 2, 3, ya no pasa lo mismo. Como n va a ser un número más grande que 1, lo que va a pasar es que esta resta se hace negativa. En conclusión, si esta resta se hace negativa, quiere decir que esto de aquí me da negativo. Y más por menos dividido entre dos positivos nos da negativo. En otras palabras, todo esto de aquí es menor que 0. Por ende, si a sub n más 1, menos a sub n es menor que 0, concluimos que ¿qué? Que es decreciente. Bueno, y también monótona porque en todos los puntos nos dio esa situación. Monótona, decreciente. Listo, ahí tienen esos dos criterios. Aquí el criterio de la derivada sí no aplica porque hay un factorial y la derivada de un factorial pues es un poquito complicado. De hecho creo que no está definida, ¿no? Listo. Teniendo esto, vamos a analizar ahora si es o no es acotada. Bueno, ¿cómo hacemos para saber si es o no es acotada? Entonces, hay dos requerimientos que hay que mirar. El primer requerimiento, ¿cuál es? Mirar que el denominador no se haga 0. ¿N factorial se puede hacer 0? No, porque n factorial siempre da un número, ¿no? Entonces, ese n factorial siempre es diferente que 0, por lo tanto, eso, la primera condición se cumple. ¿Y la segunda condición cuál es? Aplicar el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De 2 a la n sobre n factorial. Bueno, una de las maneras de hacer este límite es la siguiente. Bueno, este límite, como tiene la n factorial, pues se complica un poco el procedimiento, digamos, analítico. Así que lo vamos a hacer analizando. ¿Listo? Y una de las formas es 2 a la n es lo mismo que hacer ¿qué? 2 por 2 por 2 n veces, ¿cierto? Y en el denominador que tenemos a n factorial es lo mismo que hacer ¿qué? 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 y así sucesivamente. Aquí va a colocar otros 2. Entonces observen lo siguiente. Como el factorial es, como ese n tiende a infinito, quiere decir que aquí abajo van a llegar los números hasta infinito, ¿cierto? O sea, en otras palabras, abajo están todos los números. Observen lo siguiente. Este 2 se me va a cancelar con este 2. Los siguientes 2 12 se me cancelan ¿con quién? Con el 4. Los siguientes 3 12 con el 8, ¿cierto? Los siguientes 4 12 ¿con quién? Con el 16. O sea, en conclusión, los 12 de arriba siempre van a tener con quién cancelarse, ¿cierto? Y si se cancelan todos los 12 de arriba, ¿qué me queda arriba? Un 1. ¿Y abajo qué me queda? Abajo me queda la multiplicación de los números que no se cancelaron.
Pero como esta n tiende a infinito, abajo me van a quedar infinitos números. Y si yo multiplico infinitos números, ¿qué me da? Infinito. O sea que eso en otras palabras me está dando 1 sobre infinito. ¿Y cuánto es 1 sobre infinito? 0. ¿Listo? Entonces concluimos que el límite cuando n tiende a infinito de 2 a la n sobre n factorial es igual a 0. Entonces, dos conclusiones. La primera, que como se cumplen estas dos condiciones, que es que el denominador no se haga 0, y la segunda, que este límite a 0, o sea, un número, se concluye que a sub n es acotado. ¿Listo? Y la segunda conclusión es que como este límite nos da un número, concluimos que la sucesión es convergente. ¿Listo? Eso es. Si nos preguntan las cotas superior e inferior, ¿qué debemos hacer? Una grafiquita, ¿listo? Si reemplazan el primer valor, 2 a la n, 2 a la 1, 1 factorial, 1 y 1 sobre 1, 1. Entonces cuando reemplazo 1, perdón, 2 a la n da, 2 a la 1 da 2, y 2 sobre 1 da 2. Listo. A sub n da 2, o sea que sería aquí. Nosotros concluimos anteriormente que esta sucesión es decreciente, además de que converge hacia el 0. Por lo tanto, si hacemos una gráfica, tiene que ser algo así, ¿no? Como esta sucesión tiene esa gráfica, pues concluimos que la cota inferior es 0 y la cota superior es 2. Por lo tanto, colocamos aquí esa acotada. Aquí terminemos la frase, es acotada dado que 0 es menor o igual a sub n y es menor o igual a 2. Ahí está. Y con eso finalizaríamos el ejercicio. Gracias por ver el video, nos vemos en una próxima. Chao, chao.